vamos a hablar acerca de las armas caseras. Las armas caseras son armas que han sido construidas de manera muy rudimentaria por gente que tiene un pequeño conocimiento de soldadura, de herrería, y genera este tipo de armas evidentemente con el fin delictivo, ¿sí? Con el fin de cometer hechos delictivos. Entonces es importante que el especialista conozca que se puede encontrar en el lugar del hecho con algún tipo de arma casera, que también se encuentran presentes, por supuesto, en las cárceles, ¿no? En las cárceles muchas veces, debido a los elementos rudimentarios que hay, hacen armas caseras. Dentro de las armas caseras podemos hablar de armas que van desde el calibre 22 hasta el calibre 12 de escopeta, es decir, desde un pequeño proyectil hasta un gran poder de fuego, como es el que nos genera el cartucho calibre 12. Entonces tenemos que entender claramente que se puede hacer con cualquier tipo de elementos, es decir, con caños galvanizados, con caños de gas, con mangueras, con cualquier elemento que a ustedes se les pueda imaginar, se puede hacer un arma, porque en realidad recuerden ustedes que necesitamos tener un cañón y un percutor, ¿sí? Ya con eso, tranquilamente, donde podamos colocar el cartucho y hacer algún elemento que me permita hacer la percusión del fulminante, va a hacer que el disparo salga. Esto también sirve en el modo práctico, que muchas veces los delincuentes que utilizan estas armas para hacer asaltos van de a dos y llevan dos partes del arma, es decir, el arma la llevan desarmada, por decirlo de una manera, porque a veces se utilizan dos caños móviles, donde justamente el caño móvil en la zona posterior tiene el percutor, y el caño fijo es donde yo coloco el cartucho. Entonces andan dos delincuentes con dos caños, ¿sí? Y no constituye un arma, ¿sí? No constituye un arma de fuego, pero en el momento de perpetrar el hecho, justamente colocan el cartucho, juntan esa arma y esos caños y generan el arma de fuego, ¿no? Entonces eso es interesante, que justamente podemos tener en cuenta en el lugar del hecho, ver, ¿no? Que veamos, por ejemplo, un disparo de arma de fuego, no encontremos el arma y evaluemos, ¿no? Que no sean algunos caños que están tirados por ahí realmente el arma de fuego, porque el autor a lo mejor cometió el homicidio y no se llevó los caños, los dejó tirados en el fondo de la casa y nosotros no tenemos el arma y por no revisar quizás no la encontramos. Entonces, conociendo esto, es importante que observemos adecuadamente el lugar del hecho para ver si no tenemos este tipo de armas. Entonces es importante que ustedes conozcan de esto, vean imágenes que hay en internet acerca de los distintos tipos, y también por supuesto que vayan evaluando que en este caso la idea del autor del hecho puede generar de diversos tipos de armas de fuego. Sí es importante saber que algunas son muy poderosas y que tienen un calibre 12, por ejemplo escopeta, o 16, que genera un gran poder de fuego. Este tipo de arma no está legislado, sino que se denomina armas de uso prohibido, es decir, no tiene una legislación ni una pena específica, sino que está dentro de la clasificación de la ley, que nos dice que son armas de uso prohibido, pero no tiene una pena concreta y específica el tener estas armas de fuego. A continuación yo los invito a que vean un video donde van a ver 5 tipos de armas totalmente raras y caseras, para que vean la genialidad, ¿no?, del autor de cada una de ellas. Advertencia. Este vídeo lo hago con fines educativos, aquí no enseño cómo hacer un arma, tampoco muestro los sitios donde se puedan fabricar estos elementos. En este vídeo vas a encontrar 5 armas de fuego caseras que realmente han matado. Número 5. Arma de fuego casera con partes de un soplete industrial, calibre 22. Número 4. Arma de fuego casera hecha con tubería de un hogar, calibre 22. Número 3. Arma de fuego casera, hecha con una grapadora de ganchos, calibre 22. Número 2.
Arma de fuego casera con manopla y tubos de chatarrería, calibre 22. Número 1. Arma de fuego casera, hecha con un celular, también calibre 22. En este bloque vamos a hablar acerca de las armas neumáticas. Si bien recientemente hablamos de las armas caseras, lo estábamos haciendo desde el punto de vista de las armas de fuego. Ahora vamos a hablar brevemente de las armas neumáticas, que también generan distintos tipos de lesiones, no tan graves muchas veces como las de arma de fuego, pero sí las podemos encontrar en el lugar del hecho, e incluso hasta a simple vista confundirlas con un arma de fuego real, ya que las características de estas armas son muy similares en cuanto a su forma física, ¿no? Dentro de las armas neumáticas es importante que sepamos que la ley no las ha regulado, digamos, en cuanto a su compra o tenencia. Es decir, son armas de venta libre, por lo que cualquier persona puede comprar este tipo de armas y utilizarla para, por ejemplo, el tiro deportivo, ¿no es cierto?, en pequeños polígonos, en polígonos cerrados, o para, digamos, alguna actividad de campamento, alguna actividad así que no sea, digamos, de caza, ¿no?, propiamente dicho. Es decir, son armas que utilizan balines, generalmente, que pueden ser esféricos o de copa, y en algunos casos sí han ocasionado lesiones. Por ejemplo, si yo lo disparo a corta distancia sobre el ojo de una persona, le puede generar una lesión grave, incluso perder el ojo. Entonces, a veces nos podemos llegar a encontrar que no vamos a un hecho, digamos, grave, sino vamos a un hecho de lesión con arma, y cuando llegamos nos damos cuenta de que se ha efectuado un disparo con un arma de este tipo. Existen dos grandes clasificaciones, que son las armas de aire comprimido y las armas de gas, ¿no? Entonces, lo único que varía es el elemento propulsor, que en este caso en el aire comprimido es simplemente la compresión de un pistón, y en el caso de las otras se utiliza una pequeña garrafa, un pequeño compartimento, donde libera el gas a medida que yo realizo el disparo. Son, como les dije, de venta libre, los pueden tener incluso hasta menores de edad. Entonces debemos tener cuidado en el momento de hacer un análisis, justamente de ver todas estas situaciones, ¿no? Porque, como les dije antes, se pueden confundir también con armas de fuego reales por su similitud. También han sido utilizadas en reiteradas ocasiones para cometer hechos de asaltos, de robos, ya que digamos, el común de la gente o quien no conoce de armas cree que es un arma de fuego real, y en realidad son este tipo de armas que simplemente con exponerlas hacia la víctima ya cede la voluntad, ¿no?, del hecho que va a cometer de un robo, de un asalto, alguna situación de esa. Entonces, ustedes van a ver que en lugares de caza, en comercios que venden cosas para caza o de pesca, van a encontrar este tipo de armas, y les vuelvo a repetir, es de venta libre. Entonces deben tener en cuenta, ¿no?, que puede haber en cualquier vivienda este tipo de armas. En el norte del país muchas veces existen rifles de alta competición que se utilizan justamente para competición, y también se utilizan para caza menor de pequeños animales. Entonces sí, en el norte es más común, en el norte de nuestro país, que se adquieran estas armas para la caza de pequeñas piezas, ¿no? Entonces ahí debemos tener más cuidado también, porque evidentemente son rifles muy potentes, y las lesiones que producen son significativas. Cabe destacar que obviamente al no utilizar pólvora no tenemos características propias, digamos, de un proyectil de arma de fuego que nos deja en el orificio de entrada, es decir, el halo de Fish que nosotros conocemos, que se nos genera en los proyectiles de arma de fuego. Aquí no lo vamos a tener, porque evidentemente no estamos trabajando con temperatura y no tenemos elementos que generen ese tipo de fenómeno. En pantalla van a ver una imagen simplemente ilustrativa acerca de lo que es un arma neumática.
dermotest es un método de, digamos, búsqueda de residuales de disparo. Desde hace mucho tiempo se utilizaba el viejo guantelete de parafina que se llamaba, que era un método que en su momento fue novedoso, fue innovador y consistía en generar, digamos, sobre la mano del supuesto tirador una capa de parafina para luego hacer un levantamiento y agregarle un químico que me generaba una técnica colorimétrica y me daba positivo si tenía distintos, digamos, colores la muestra en el resultado de la colorimetría. Este método en realidad se utilizó durante muchos años, ya que era el único que había o que se había logrado, digamos, investigar, pero resulta que daba falsos positivos y falsos negativos, es decir, personas que no habían disparado un arma de fuego, sino simplemente habían manipulado hidrocarburos, pinturas, por ejemplo, frutas cítricas, tabaco, cuando le hacían este método le daba como positivo. Entonces, evidentemente, también sucedía lo contrario cuando una persona había efectuado un disparo y se aplicaba el método y a veces no daba resultado positivo. Entonces, generó entre todos los especialistas y quienes aplicaban este método, digamos, poca seriedad y justamente no era tan certero que es lo que se buscaba. Entonces, con el paso del tiempo y con el advenimiento de la tecnología, se empezó a trabajar en métodos más modernos, se empezó a trabajar sobre la búsqueda de otros componentes, ¿sí? Antes se buscaban los nitritos y nitratos de la pólvora, es decir, la pólvora combustionada y no combustionada, y luego se empezó a trabajar sobre todo lo que son los componentes del mixto fulminante, es decir, el plomo, bario y el antimonio, elementos que contienen el mixto fulminante y que cuando se realiza el disparo, parte de estos elementos pueden quedar en la mano del tirador, como así también en puños de las camisas o de las ropas, y también incluso nos ha dado positivo en puntas de los calzados del supuesto tirador. Esto ha dado positivo debido a no al levantamiento de la muestra únicamente, sino también al análisis que se hace con el microscopio de barrio electrónico. Recordemos que el microscopio de barrio electrónico es un instrumento altamente sensible que aplica un haz de electrones y ese haz de electrones por refracción me genera el tipo de sustancia que yo tengo en la muestra. Entonces su alta sensibilidad me genera características de la muestra y resultados cualitativos y cuantitativos de excelente calidad. Entonces actualmente en nuestro país se utiliza este método ya en todo el país a través de los centros de análisis forenses que hay, que están funcionando y que se dedican justamente a la búsqueda de residuales de disparo. Es decir, hoy podemos determinar de manera muy fehaciente si una persona ha disparado o no un arma de fuego, y es recomendable que cuando nosotros estamos en el lugar del hecho preservemos correctamente el orificio de entrada de las prendas, ¿sí? De la víctima, si tenemos el sospechoso, que lo hagamos cambiar y mantengamos la ropa que supuestamente tenía en el momento de cometer el hecho, ya que en los puños, como les decía recién, podemos obtener muestras positivas, evitar por supuesto que se lave las manos hasta que le tomemos las muestras, como así también nosotros siempre le hacemos toma de muestras sobre las manos de la víctima, porque justamente la víctima puede tratar de defenderse, puede tratar de querer tomar el arma para sacarse al agresor y se efectúa el disparo y también tenemos muestras positivas sobre la víctima. Es decir, eso nos habla de la dinámica del hecho y de cómo sucedieron las cosas. Entonces, actualmente se utiliza como, digamos, elementos del primer mundo el microscopio de barrio electrónico para los residuales de disparo, y eso nos permite a nosotros dar certeza, ¿no?, de si evidentemente se ha producido un disparo o totalmente el descarte si la muestra nos da negativo. Ustedes van a ver una imagen nomás simplemente ilustrativa del método anterior, del método del guantelete de parafina. El microscopio de barrido electrónico es el instrumento óptimo que hoy se utiliza a nivel mundial para buscar los residuales de disparo.
Cuando hablamos de residuales de disparo, decimos que buscamos 3 componentes que son el plomo, el bario y el antimonio, fundidos en una sola partícula. Es decir, el microscopio debe mostrarme una partícula fundida con los 3 componentes. De esa manera nosotros decimos que tenemos un resultado positivo de residuales de disparo. Actualmente se están haciendo investigaciones acerca de cuando yo tengo casos de muchos residuales de disparo, pero que no se encuentran fundidos en una sola partícula. Es decir, yo tengo el plomo por un lado, el bario y el antimonio separados, no fundidos en una misma partícula, pero tengo gran cantidad. Entonces se está tratando de establecer y de investigar sobre que no solamente sea positivo en el caso de tenerlo únicamente fundido en una misma partícula, sino además empezar a tener en cuenta que también es positivo cuando tenemos, por ejemplo, 150 o 200 muestras positivas de los 3 componentes sueltos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el antimonio y el bario son elementos que en la naturaleza normalmente no los encontramos. Entonces, quiere decir que la persona que manipuló un arma de fuego evidentemente va a encontrar estos componentes y no así quien a lo mejor ha manipulado un hidrocarburo o ha manipulado algún compuesto químico que dé justo la casualidad que contenga estos 3 componentes. Entonces la idea es ir avanzando con esto y ir mejorando este sistema porque bueno, es reciente, es nuevo, es novedoso y se está tratando de tratar de mejorar no solo en la parte de laboratorio, sino también en la toma de muestras. Es decir, la toma de muestras a través de los orificios de disparo en ropa, cuando se tiene duda acerca de la trayectoria, es decir, cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida, acerca de distancias, cuando yo quiero determinar la distancia que estaba el tirador. Evidentemente, si yo tengo residuales de disparo, me va a inducir a que el tirador no estaba demasiado lejos de la víctima. Y así se está utilizando en diferentes lugares, en diferentes soportes, como también en vehículos, por ejemplo, en los asientos del vehículo, si los disparos se efectuaron dentro del vehículo, poder yo ver si levanto muestras positivas de los asientos, por ejemplo, o de algún elemento del vehículo que a mí me determine justamente que desde ahí se efectuaron los disparos. Es decir, es un método muy sensible. Es muy importante hacer la correcta cadena de custodia, ¿sí? Ya que la toma de muestras se realiza a través de unos pequeños dispositivos denominados stabs, que son como si fueran unos pequeños sellos con una superficie pegamentosa, que es la que se coloca sobre la muestra que yo quiero analizar. En la actividad que se te planteó, se suponía que te tocaba actuar como ministro de seguridad de un municipio donde la violencia con arma de fuego es muy alta. Tu asesor te presentó unas estadísticas acerca de la problemática actual y que debiste analizar: uso de armas, en riña, en estado de ebriedad, por violencia de género, por narcotráfico, por otros delitos, tipos de víctimas, menores de edad, ambos sexos, adolescentes, ambos sexos, mujeres adultas y hombres adultos, tipos de armas secuestradas: tumberas, 30%, armas cortas calibre 22, 37%, armas cortas calibre 9 mm, 15%, fusiles de asalto, 18%. A partir de las estadísticas y de acuerdo con los siguientes programas: Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, Ley 26.216, Tratado sobre el Comercio de Armas, Naciones Unidas y Protocolo para la Recuperación de Armas de Fuego, Interpol, debiste elaborar un informe teniendo en cuenta, en primer lugar, las medidas que creíste oportunas implementar teniendo en cuenta los programas o planes vigentes. En segundo lugar, qué tipo de efecto esperaste lograr de acuerdo a las medidas que implementas. Para resolver esta actividad, deberías haber repasado la lectura problemática actual con el tráfico de armas, analizando acabadamente el protocolo para la recuperación de armas de fuego de Interpol, revisando el Tratado sobre el Comercio de Armas Nacional Unidas y leído el artículo relacionado al Comercio de las Armas Pequeñas, un tema en desarrollo. Debiste haber presentado tu informe de la siguiente manera: de acuerdo al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, Ley 26.216, las medidas a implementar fueron:
Registrar el circulante de armas de fuego ilegales y de aquellas que ya no son de uso de los usuarios o sus herederos. Fomentar la entrega voluntaria de armas para su destrucción. Difundir políticas y acciones positivas destinadas a la resolución pacífica de conflictos y a la prevención de los efectos de la violencia armada. La promoción de una cultura de no tenencia y no uso de armas de fuego. Los efectos esperados en la problemática vigente. Disminuir la utilización de armas en conflictos de violencia de género, adolescentes y de menores. Disminuir la utilización de armas en riñas y con personas en estado de ebriedad. De acuerdo al Protocolo para la Recuperación de Armas de Fuego, Interpol, las medidas a implementar fueron: la implementación de sistemas YARMS, emisión de alertas moradas, utilización de sistemas IBIN, aplicar la herramienta IFRT. Los efectos esperados en la problemática vigente fueron: analizar si las armas secuestradas son producto de tráfico ilícito de armas, establecer identidades de los usuarios de las armas ilegales a través de estudios dactilares y perfiles genéticos, evitar la circulación de armas en el ámbito del narcotráfico. En relación al Tratado sobre el Comercio de Armas, Naciones Unidas, las medidas a implementar fueron: contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional, promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsables en los Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos, prevenir y eliminar el tráfico ilícito de las armas convencionales y prevenir su desvío, los efectos esperados en las problemáticas vigentes. En virtud que hay fusiles de asalto, estudiar si no hay una célula terrorista en mi comunidad, compartir información de mi problemática para contribuir a la seguridad regional.